Quiero darles la bienvenida a todos, agradecerles su presencia, ¿no? Este es nuestro segundo encuentro de Diarios de la Calle de esta gestión, ¿no? Coordinada por Aline Pinto. Diarios de la Calle es un dispositivo que trabaja la Comisión de Niñez y Adolescencia de FEPAL. El objetivo que tiene Diarios de la Calle es poder dar a conocer, difundir el trabajo de los analistas de las sociedades de FEPAL que están haciendo trabajos en la comunidad, ¿no? Con poblaciones de niños y adolescentes en condiciones vulnerables de necesidad. Sobre todo hoy en día que estamos atravesando por estas dificultades de la pandemia, creo que se hace más importante dar a conocer todas estas iniciativas de trabajo que los analistas están incursionando, ¿no?, hacia estos sectores sociales. Así que, bueno, es una manera también de ver cómo la aplicación del psicoanálisis sale de su forma típica de atención en los consultorios para incursionar en la sociedad, ¿no? Este trabajo se llama extramuros, precisamente porque sale de los consultorios. Entonces, bueno, hoy día tenemos el gusto de compartir esta coordinación con Nora Binacur de APA, quien se va a encargar de coordinar la actividad de hoy. Bueno, muchas gracias por estar hoy día, que es sábado, un día de descanso, pero muy gustosos de compartirlo con ustedes. Nora, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Carmen. Bueno, yo quería hacer una breve síntesis un poco de la historia de lo que es Diarios de la Calle, porque si bien muchos de los que están acá saben de qué se trata, siempre hay gente nueva que me parece que es interesante poderlos actualizar y saber bien a qué nos estamos refiriendo. El área de niñez y adolescencia de FEPAL, en la coordinación ya de Mónica Santolaya, fue la que intentó, desde el comienzo de su gestión, poder visibilizar distintos proyectos ligados a la infancia y a la adolescencia en América Latina. Así fue como nació Diarios de la Calle, como modo de comunicar diferentes formas de difusión del psicoanálisis en sectores vulnerables de la comunidad, fundamentalmente niños y adolescentes. Se mostró desde un comienzo un enorme desafío del psicoanálisis de poder salir de los consultorios, como dijo Carmen, y mostrar que también existe y se puede ejercer a cielo abierto. La idea fue siempre difundir todo lo que muchos colegas realizan en la comunidad, y fue y sigue siendo tarea de las diferentes gestiones que las fueron continuando, afortunadamente, y se puede mostrar lo que se va realizando. Afortunadamente, quiero aclarar, y yo soy una convencida de que FEPAL es un espacio libre que permite difundir esta posibilidad, para que todos podamos conocer lo que nuestros colegas latinoamericanos vienen ejerciendo. Poder transmitir estas experiencias de toda Latinoamérica es fundamental para poder reconocer un psicoanálisis vivo, actualizado y en contacto con las realidades de cada región. A mí me da mucho placer poder pertenecer a este espacio y poder acompañar este objetivo, que es el de difundir el ejercicio del psicoanálisis en sectores vulnerables y visibilizar su trabajo fundamental. Tal como lo señaló Mónica Santolaya en su momento, luego Beth en su gestión, nosotros también continuamos con ese firme propósito. También estamos abiertos y pedimos, encarecidamente si tienen interés, en poder presentar nuevos proyectos a los diferentes espacios que podemos ir presentando. En esta oportunidad, bueno, a mí me da un gran placer poder presentar a mi colega y amiga Analía Gual, licenciada y doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y especialista en niños y adolescentes. Es profesora de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, dicta cursos de posgrados en universidades argentinas y extranjeras, cuenta con publicaciones en libros y revistas, es titular del Seminario de Clínica de Niños y Adolescentes en la Maestría de Psicoanálisis de APA y de la Universidad de El Salvador, es supervisora clínica en el Hospital Infanto Juvenil Tobar García. Actualmente integra la Directoría de Niñez y Adolescencia de FEPAL
y colabora con la edición en inglés de la revista Calibán. También quiero presentar a la licenciada en psicopedagogía María Liscala, quien también es magíster en psicología educacional por la Universidad de Buenos Aires, es integrante del mismo equipo, y profesora titular de la Universidad de San Martín. La licenciada Débora Grunberg, quien es licenciada en psicología y magíster en psicología educacional por la UBA, becaria doctoral por CONICET, es integrante del programa de asistencia psicopedagógica y de la red Lazos. También está Andrea Lucero, licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, integrante del programa de asistencia psicopedagógica e investigadora de apoyo en la investigación que se presenta en el día de hoy. Y la licenciada Rocío Rodríguez, que no sé si va a participar porque estaba enferma, pero participó en el proyecto, que es integrante del programa de investigación y es concurrente en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La licenciada, la doctora Analia Wall, es la coordinadora del programa de asistencia psicopedagógica y directora de la investigación. Se llama Problemas de Aprendizaje, Tratamiento de Niños y Niñas con Problemáticas Complejas, que se realizó en el Hospital de Clínicas. Paso a comentar brevemente lo que vamos a compartir en el día de hoy. Se va a presentar un programa de asistencia psicopedagógica que depende de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica y que funciona en la Facultad de Psicología desde 1984, y que responde a las necesidades de intervención clínica de niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje en situaciones de vulnerabilidad social. De este modo, contribuye a la detección temprana de problemáticas en la simbolización en el ámbito escolar y ayuda a prevenir riesgos fundamentales en la infancia, particularmente cuando se trata de niños en situaciones de desventaja social. A modo introductorio, quisiera señalar la importancia de este programa para atender las demandas de asistencia para niños y adolescentes en escuelas comunes o con encuadres adaptados. Desde el 2014 el servicio funciona también en el marco del programa de psicología del Hospital de Clínicas, recibiendo consultas provenientes de los servicios de pediatría y neuropediatría del hospital, y se prioriza un abordaje desde la complejidad y el trabajo en interdisciplina. Bueno, dado que el tiempo es corto, me parece que vamos a cortar un poco las introducciones y vamos a darle la palabra a Analia como para que después podamos hacer un intercambio con nosotros. Analia. Bueno, estoy tratando de compartir pantalla. A ver si puedo. Bueno, mientras se pone, bueno, la pantalla, yo la verdad que estoy muy contenta de presentar el programa. Es un programa que está compuesto, el programa asistencial está compuesto por alrededor de 28 terapeutas. Está integrado a la cátedra de... Ahí está. Ahí va. A la cátedra de psicopedagogía clínica. La cátedra de psicopedagogía clínica fue creada por Silvia Schlemenson, que está acá con nosotros, en el año 1984, cuando abrió la Facultad de Psicología, después de haber estado cerrada durante la dictadura. Y la cátedra está organizada en relación a una idea de praxis que sostiene que la producción de conocimiento se realiza en relación a la investigación, a la extensión y a la producción. Ahí está. Bueno. Sí. Bueno, ahí está. El programa, bueno, funciona en la Facultad de Psicología y en el Hospital de Clínicas, y lo que yo, la verdad que me gustaría mucho transmitir es que somos un equipo, que el equipo está conformado por mucha gente,
y que hacemos enseñanza en grado y posgrado, tenemos el programa asistencial y hacemos investigación subsidiada por UBASIT. Como les decía, la cátedra fue creada por Silvia Jemenson en 1984, nosotros en ese momento empezamos a trabajar con una psicoanalista argentina, Silvia Bleichmar, y empezamos a pensar en todo lo que es las problemáticas de simbolización, los condicionamientos psíquicos y simbólicos para el despliegue de la subjetividad, entendiendo el aprendizaje en la interfase entre problemáticas psíquicas y el despliegue, la posibilidad de despliegue en el campo social. En este momento, el programa que vamos a presentar, por eso yo remarqué acá el aspecto clínico, porque hoy nos vamos a centrar básicamente en el programa clínico, pero está vinculado a la investigación actualmente en curso, que es problemas de aprendizaje, tratamiento de niños y niñas con problemáticas complejas, que tiene sede en el Hospital de Clínicas, la carrera de especialización en psicopedagogía clínica de la UBA, que dirige Silvia Jemenson, y a un grupo que tenemos de trabajo, donde participamos algunas de las que estamos acá y otras personas, que es un grupo para pensar estrategias de inclusión educativa. Los chicos que nosotros atendemos en el programa asistencial son chicos que presentan problemáticas complejas, es decir, condicionantes neurológicos, genéticos, familiares, socioeconómicos, sociosimbólicos, y para nosotros todos esos condicionantes generan en forma articulada y compleja una determinada disponibilidad psíquica y determinadas modalidades de producción simbólica. Los chicos, en general, las presentaciones clínicas son de inhibiciones, impulsividad, rigidez, tendencia a la descarga, estereotipias, precariedad en las producciones simbólicas, trastornos del lenguaje y también dificultades en el despliegue social. En ese sentido, nosotros pensamos que no es multideterminación, no es pluricausalidad, sino complejidad. Es decir, todos estos condicionantes se van significando y articulando entre ellos para determinar una determinada disponibilidad psíquica que hace al despliegue social. O sea, nosotros pensamos que la producción simbólica, las producciones simbólicas con que los chicos interpretan el mundo, tienen que ver con determinados modalidades de articular las dimensiones deseantes, la actividad representativa, procesos psíquicos y a la vez una determinada oferta social. En ese sentido, el marco epistémico implica el pensamiento complejo, la interdisciplina, la posibilidad de reflexividad sobre las prácticas. Esto yo voy rápido porque me quiero centrar hoy en el programa clínico. Nosotros en esta investigación estamos haciendo una especie de incorporación digamos, pasamos de lo que era un modelo interdisciplinario a lo que es un modelo de redes. Entendemos una red como una cartografía viva. Nosotros vamos a presentar un caso clínico para mostrar un poco cómo trabajamos. Una red es un dispositivo, una cartografía viva que se va diseñando y tiene que ver con un recorrido que va variando en el caso por caso. Digamos, como son territorios móviles, son entramados que se van constituyendo en función de las problemáticas que van presentando cada uno de los chicos. Es decir, que no es un modelo abstracto o un protocolo que vamos aplicando, sino que depende de las problemáticas a tratar, y que entonces desde la mirada de la complejidad incorporamos para cada caso una configuración dinámica. De todos estos conceptos nosotros, fuimos elaborando a lo largo de los años
distintas conceptualizaciones para el abordaje clínico de las problemáticas de la simbolización y de la posibilidad del despliegue social, conceptualizaciones ligadas a las funciones simbólicas primarias. Nosotros, como yo les decía, tomamos muchos aportes de Silvia Bleichmar, también de Pierre Lanier, que incluye el campo social, de Laplanche. Fuimos trabajando y finalmente, bueno, acuñamos un concepto que fuimos complejizando, que es el concepto de producción simbólica. Sí me parece importante contarles de qué se trata, porque hace al modo en que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con las producciones simbólicas, que son los modos en que los chicos interpretan el mundo y construyen sentido sobre su experiencia. Es un concepto de la complejidad, porque entrama múltiples hipótesis metapsicológicas que implican dimensiones pulsionales, y en las dimensiones pulsionales también ingresa el andamiaje orgánico, porque nosotros trabajamos con chicos con condicionantes neurológicos, movimientos deseantes, modalidades de organización de la actividad representativa, que son modos heterogéneos de representar el mundo, la oferta simbólica parental y por supuesto la oferta cultural, el alojamiento social que tienen los niños y las familias con los que nosotros trabajamos. Y por supuesto nosotros elaboramos a partir del diagnóstico hipótesis clínicas que permiten describir las modalidades simbólicas de cada uno de los chicos. Porque por otra parte, digamos, el concepto de producción simbólica implica referentes empíricos concretos, que son los dibujos, los juegos, las escrituras, las narraciones, nuevas producciones simbólicas en la pandemia, porque los chicos nos muestran los modos en que interpretan el mundo con videos, con canciones, con fotos, y por supuesto también con los aprendizajes escolares. Entonces, esas producciones que los chicos realizan en sus diagnósticos y en sus tratamientos clínicos articulan dimensiones corporales, dimensiones simbólicas y culturales, a la vez dan cuenta de los procesos psíquicos que las constituyen y de los ejes de sentido que intervienen en la producción. Es decir, que la dinamización y ampliación de la productividad simbólica para nosotros le hace un borde a la repetición y posibilita la transformación de los procesos psíquicos involucrados. Es decir, nosotros trabajamos sobre las producciones para ampliar las posibilidades, para ampliar el potencial simbólico de los chicos, entendiendo que ampliando el potencial transformador de las producciones, dinamizamos los procesos psíquicos involucrados. Yo les voy a contar los dispositivos con los que nosotros trabajamos. Este es un servicio, como les decía, que está conformado con alrededor de 28 terapeutas. Nosotros tenemos un servicio de remisión. Después trabajamos con psicodiagnóstico individual, con entrevistas con los referentes adultos, y entrevistas con los chicos con distintos estímulos para poder, de alguna manera, evaluar la complejidad y la modalidad de las producciones simbólicas. Nosotros organizamos las hipótesis clínicas en relación a 3 dimensiones, que son la dinámica intersubjetiva, o sea, la relación de cada chico con el semejante, con sus adultos referentes, y con los adultos en la dinámica escolar, la dinámica intrapsíquica, o sea, las modalidades de articulación del afecto, las modalidades defensivas, los modos en que se relacionan con el vínculo transferencial, y la modalidad y complejidad de las producciones simbólicas. Nosotros vemos cómo dibujan, cómo escriben, cómo leen, y de ahí nosotros hacemos hipótesis de sentido, hipótesis clínicas en relación a las necesidades terapéuticas de cada chico. Cada uno de los chicos, o sea, estos son 2 dispositivos que tenemos, en los que participan todos los chicos que forman parte del programa. Es un grupo clínico de niños y un grupo clínico de los adultos a cargo. El grupo clínico está conformado por alrededor de 6 chicos, y está coordinado por 2 terapeutas,
Y bueno, y el grupo clínico de adultos referentes está coordinado por una terapeuta, tienen una frecuencia semanal, y ahora, en un ratito, cuando las chicas presenten el caso clínico, por ahí también van a contarles de paso cómo funcionan estos grupos. Entre los dispositivos que nosotros solemos incorporar en esto que yo les contaba, que es una cartografía dinámica, que vamos trabajando en relación a cada caso en particular, tenemos reuniones con equipos de orientación escolar, la mayoría de los chicos, o muchos de los chicos con que trabajamos tienen padres adaptados o están en escuelas integrales interdisciplinarias, donde los equipos están conformados por fonoaudiólogos referentes, psicopedagogos, trabajadores sociales. También tenemos reuniones con el equipo de neuropediatría. Nosotros tenemos un espacio de supervisión clínica de muchas horas. Nosotros trabajamos y supervisamos y reflexionamos sobre cada uno de los chicos en cada uno de los grupos. Son muchos grupos, muchos chicos. También tenemos la reunión del equipo de investigación clínica, donde trabajamos específicamente con uno de los grupos para evaluar las transformaciones en las distintas producciones de cada uno de los chicos. También muchas veces nos toca incorporar otras instituciones, que son el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en situaciones de maltrato, o en situaciones de violencia, o en situaciones de abuso, el Ministerio Público Fiscal. Nosotros hemos hecho capacitación en género, y trabajamos desde una perspectiva de derechos, y bueno, y también nos ha tocado también trabajar con el sistema judicial y también con los hospitales públicos. En la situación de aislamiento por COVID, nosotros rápidamente mutamos a una modalidad de trabajo virtual, bueno, que en este momento sigue funcionando de modo virtual porque la Facultad de Psicología está cerrada. Bueno, está trabajando en modalidad virtual, y fue bastante trabajoso porque, bueno, la verdad que la mayoría de los chicos no cuentan con dispositivos propios, son chicos que viven en situación de mucha vulnerabilidad. Nosotros priorizamos el trabajo para sostener los tratamientos, la continuidad pedagógica, y bueno, seguimos manteniendo y trabajando en forma muy sistemática con los equipos de orientación escolar para tratar de garantizar la vinculación de los chicos con los espacios educativos, y a la vez seguimos sosteniendo el trabajo clínico con las madres, digo las madres porque la mayoría de los adultos que participan son madres, y con los chicos en los grupos clínicos de tratamiento. La verdad que la experiencia está resultando bastante novedosa, y la incorporamos en este proyecto de investigación porque implica la incorporación de una variable de características, bueno, biológicas y sociales novedosas, que, bueno, nos obligaron a redefinir los objetivos del proyecto de investigación, y acá estamos trabajando en eso. Esto, bueno, para terminar y darle lugar a mis compañeras, es una frase de una de las chicas de los grupos que supervisamos el otro día. Ella dijo: en mi barrio no sabes si es un cohete, balas o una moto que anda mal. Hace 2 años que vivimos acá y no conocemos el barrio. Bueno, por ahora es lo que yo les quería presentar para dar lugar al ejemplo de un caso clínico. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a presentar el proceso diagnóstico que me tocó tomar hace ya algunos años, cuando el mundo era otro, prepandémico, así que este fue un diagnóstico presencial que tomé en el hospital en octubre del 2018. Es el caso de Juan, que en ese momento tenía 9 años. Es un niño que nació en Perú, igual que toda su familia,
migraron cerca de los 3 años de Juan a Argentina. En el momento del diagnóstico él estaba cursando 3er grado en una escuela integradora interdisciplinaria. Él empezó a concurrir a esa escuela desde 1er grado por pedido de su mamá, según la narrativa materna, después de haber realizado permanencia en sala de 5. Juan convive con su mamá Julia, de 42 años, que en ese momento trabajaba en el área de la limpieza, es una mujer que tuvo primaria incompleta. Su papá Venancio tenía 45 años, no había podido completar su escuela secundaria, y convivía también con 2 hermanos maternos, 10 años mayores aproximadamente, y tenía un hermano y una hermana mayores de parte de su papá que continúan viviendo en Perú. La familia de Juan vivía en ese momento en un asentamiento de la ciudad de Buenos Aires, así que es un niño que, como contaba Analía hace un ratito, vivía en un contexto de precariedad económica fuerte. ¿Cómo llega Juan al proceso de diagnóstico? Principalmente tiene que ver con serias dificultades en el lenguaje. Después en un ratito voy a adentrarme más en el detalle, pero esto, digamos, en las entrevistas de admisión lo que aparece es que Juan tenía muchas dificultades para hablar. Juan se escolarizó en sala de 4, empezó su escolaridad obligatoria, digamos, y hasta ese momento la narrativa del papá y de la mamá es que Juan no hablaba, que empezó a decir algunas cosas cuando empezó a asistir al jardín, y de hecho es esa institución la que hace la derivación de Juan a una psicóloga y a una audióloga por encontrar serias restricciones en sus despliegues discursivos y el lenguaje. Entonces, a partir de esa instancia, Juan hizo un tratamiento psicológico muy breve, de solo 4 meses, y un prolongado tratamiento fonoaudiológico de aproximadamente 4 años. La derivación de Juan a nuestro servicio fue a partir del equipo de neurología, quienes realizaron algunos estudios y entrevistas a Juan y a su mamá. Y lo que solicitaban era una evaluación psicopedagógica con detección del CI, después de haber hecho una serie de estudios, una evaluación, y no encontrar indicadores neurológicos, ¿no? que pudieran orientar las restricciones que él presentaba. Y la mamá lo que cuenta es que esta evaluación dictaminaría, ¿no? si sería medicado o no. En este trabajo en red que mencionaba Analía hace un rato, nosotros tuvimos una reunión con el equipo de neurología, bueno, esto, ¿no? Para escucharlos, para entender, digamos, cuáles eran las hipótesis que venían manejando, si venían detectando, digamos, alguna cuestión en particular que también pudiera nutrir nuestras hipótesis clínicas. Y en el equipo de neurología digamos, lo único que se destaca, digamos, como antecedente es el nacimiento de Juan a los 7 meses de gestación, pesó 2 kilos cuando nació, pero sin ningún otro antecedente o criterio, digamos, neurológico que pudiera explicar, digamos, o incluirse dentro de las hipótesis de estos compromisos en el despliegue del lenguaje. Pasamos a la siguiente, Ani, así presento ya las entrevistas con su papá y con su mamá. Como contó Analia hace un ratito, el dispositivo diagnóstico que desplegamos y que proponemos es hacer primero entrevistas. En general hacemos 2 entrevistas con los adultos a cargo, en este caso era la mamá y el papá de Juan, y después tenemos aproximadamente 5 encuentros con los pequeños o las pequeñas, en donde tenemos entrevistas, por supuesto, con ellos también, y les proponemos diferentes estímulos para conocer las características de su producción simbólica de diferentes modalidades. Tomamos dibujo libre, familia kinética, Bender para conocer sus producciones gráficas, el CAT para conocer el despliegue narrativo discursivo, tomamos el WISC también con una interpretación desde la óptica más de la subjetividad.
y el DIPLE, que es una prueba de lectura y escritura. En principio les presento algunas pinceladas de las entrevistas con Julia y con Venancio, el papá y la mamá de Juan. El motivo de consulta que despliegan y que describen tiene que ver con olvidos fuertes de parte de Juan, la repetición de la nada, una actitud, digamos, de mucha apatía, de desgano, de aburrimiento, dificultades en la transmisibilidad tanto oral como escrita. Juana por ahí es la que más despliega sobre esto, Venancio acompaña más el discurso de Juana, y lo que manifiestan es que a la hora de hablar resulta difícil a veces entenderlo a Juan. De hecho es uno de los temores de su mamá, que en situaciones sociales, ¿no?, donde Juan pudiera circular no se lo entienda. Y en la escritura también resulta muy difícil entenderlo. Y por otro lado, lo que comparten es un restrictivo manejo de la agresión y la frustración. Cuentan que cuando algo no les sale se enoja mucho, que grita, que rompe sus cosas. Julia lo que cuenta es que, bueno, que cree que a partir de que Juan tiene muchas dificultades en la oralidad, en vez de hablar, pega. Y esta es alguna de las cosas bueno, que le ocurren tanto en su casa como en la escuela. Adentrándonos un poco en la entrevista con ambos, ellos en un principio, digamos, relatan la conformación de la familia y la llegada de Juan de una manera muy, no sé si armónica, pero sí con mucha amorosidad y risas, y toma mucho tiempo, ¿no?, en desplegar la historia en la que se conocieron. Y en la medida que va avanzando la entrevista, pareciera ser como un despliegue más defensivo de adentrarse en cuestiones más difíciles, ¿no?, de la propia historia de cada uno. Ambos tienen despliegan relatos muy complicados en relación a sus infancias, de mucha pobreza. Ambos cuentan que han empezado a trabajar desde muy pequeños. Julia desde sus 7 años, de hecho ahí ella ubica que comienzan sus problemas cardíacos. Es una mujer que tiene compromisos orgánicos fuertes en relación a eso. Venancio ha sido mandado a trabajar, como lo cuenta él, y de hecho se emociona bastante en ese momento, yendo a los 11 años a vivir con su patrona, como él la nombra, para llevar comida para los chanchos. Relatan mucha violencia en los vínculos, en relación a sus familias de origen, en relación a una primera pareja, por ejemplo, que forma Julia, donde ella relata un intento de asesinato por parte de su expareja con respecto a ella. Relatan escenas de violencia entre ellos mismos. Y después en relación a Juan, lo que comparten es que, bueno, que Julia pierde la paciencia con mucha velocidad, digamos, y las dificultades que presentan en los cortes y en los límites tienen que ver con esto, ¿no? Con dejarlo a Juan, ¿no?, desplegar lo que le esté ocurriendo, o que los modos de intentar de construir algún freno, algún límite tiene que ver con gritos, con golpes. Cuentan que Venancio lo ha sobado con el cinto, esto cuenta Julia. Y Venancio, por ejemplo, en relación a esta cuestión más pasiva, ¿no?, dejarlo más solito a Juan, lo que cuenta es que cuando Juan no quiere hacer la tarea, por ejemplo, él dice, bueno, yo lo dejo, no sé si está bien o mal, pero si no quiere, no quiere, ¿no? Y ahí queda muy desprotegido, digamos, Juan, en relación a esto. La restrictiva oferta sustitutiva tiene que ver con que en general, digamos, las formas también, ¿no?, de ofrecerle como alguna detención o demora, o de resolver alguna situación de frustración o de enojo de Juan, tiene que ver con exponerlo a pantallas. De hecho, la televisión la cuentan como una oferta sustitutiva del celular y la tablet, ¿no? Para que no esté tanto con el celular, le damos la televisión. Y hay mucha desconfianza en relación al mundo exterior. Juana incluso cuenta que Juan no sale de la casa, que está todo el día en la casa, que no asiste a ningún encuentro con amigos, con amigas, ni plaza.
el único espacio al que concurren es al fútbol, que tiene que ver también con algún interés y alguna inclusión de sus papás en ese club. Julia lo que cuenta es esto, ¿no? Que le da mucho temor que no lo entiendan, que le pase algo, que él hable y que no sea comprendido. Y entrando ya en Juan, para presentarles algunas pinceladas también del diagnóstico, Juan establece vínculo transferencial muy rápidamente, está muy dispuesto a trabajar, a contar, con mucha dificultad. Él a lo largo de las entrevistas va contando y construyendo algo de sus intereses, mundo interno, su vida cotidiana, hace grandes esfuerzos compensatorios porque le resulta muy difícil desde recuperar información, encontrar palabras. Un ejemplo es cuando él quiere intentar contar algo de lo que ocurre en la escuela, en el recreo. ¿No? Él dice, jugamos a las piezas, ¿no? Hay que hacer muchas preguntas y sostenerlo mucho para llegar a entender que lo que quiere contar es que juegan a los rompecabezas con los compañeros, ¿no? Y él ahí intenta hacer muchos esfuerzos compensatorios, ¿no? Para tratar de transmitir, está muy interesado, digamos, en transmitir algo de lo que le pasa, de lo que quiere contar. El discurso de él en este sentido es muy precario, las temáticas son muy primarias, en general remite a temáticas que tienen que ver con la comida, al preguntarle, por ejemplo, qué es lo que le gusta de la escuela, comer, qué le gusta hacer a él, cocinar huevito. Es confuso en ocasiones cuando quiere intentar desplegar un poco más, y ante la invitación, ¿no?, a algunas producciones más proyectivas, entran unos monólogos, ¿no?, en los que queda atrapado y donde yo quedaba totalmente borrada, ¿no? Digamos, estaba como hablando consigo mismo. También esto le ocurría mucho cuando un discurso muy repetitivo de él tenía que ver con los juegos de computadora, ¿no? Y ahí se quedaba entrampado, jugaba mucho al Planta vs. Zombies y otros juegos de terror, que él decía que le daba mucho miedo, y quedaba como ahí entrampado. Y en contraposición, digamos, en toda esta desorganización, sintácticamente, digamos, había una conservación, digamos, era transmisible en ese sentido el discurso, era más el contenido, y también la dicción estaba muy comprometida, ¿no? La pronunciación tenía una cuestión, ¿no?, como de lengua pesada, ¿no? Decían las chicas después cuando supervisábamos el caso de Juan y ya había entrado en tratamiento. Tenía una forma, digamos, de hablar más gangosa, de omisión de letras, que no rompía, digamos, la transmisibilidad, pero bueno, la complicaba, digamos. Juan, cuando tiene que contar, digamos, por qué está en esta situación diagnóstica, él oscila entre reconocer y desmentir sus dificultades, ¿no? Por un lado, desplegaba, ¿no?, que a veces me trabo, y después por otro lado podía decir inmediatamente, pero a mí esto nunca me pasa. En relación a la escritura también, yo no puedo escribir, necesito pensar mucho para escribir. Y después en otra instancia aseverar que él escribe en cursiva, cuando estaba seriamente comprometida su escritura. De hecho, el DIPLE, la prueba de lectura y escritura, le resulta muy complicado poder desplegar. Veo, Ani, que ahora que está compartida la lámina, no aparecen todos los... quedó como chiquito la cantidad de ítems, no se ve todo, así que bueno, se los narro para contárselos. Pero bueno, lo que aparecía también en Juan tenía que ver con una pobreza generalizada, digamos, en sus producciones. El discurso, como les conté recién, los gráficos también eran sumamente precarios. Los gráficos, él dibujaba personas con palotes, parecían dibujos de niños de 5 años, sin detalles, sin ubicación contextual, sin proporciones, aparecían superposiciones y transparencias. El Bender es la prueba en la que está más conservado su producción gráfica. Y en la escritura, bueno, esto, omitía letras, hay una desorganización espacial muy fuerte al escribir, hay un momento en el DIPLE en que se le invitaba a hacer copia incluso de una frase, y escribe, digamos,
como una L, ¿no? Iba escribiendo, copiando las letras y conformando, ¿no? Con una desorganización espacial muy pronunciada. Y después, bueno, en sus producciones también lo que aparece en relación al contenido son serias dificultades en la discriminación. Él cuenta bueno, que duerme en la cama con su mamá y con su papá, que le da mucho miedo, que no puede dormir solo. En las láminas del CAT aparece mucho este contenido. Y algo que me parece que no mencioné tenía que ver con que alguna de las confusiones y la recuperación de información tenía que ver, digamos, con información básica del mundo, ¿no? Y sobre él mismo, al preguntarle en la primera entrevista, por ejemplo, sobre cuántos años tenía, cuándo era su cumpleaños, Juan no podía casi recuperar esta información y necesitaba mucho sostén, digamos, para poder construir esta información básica, digamos, que lo presenta. Confundía el día con el mes, bueno, y demás. La verdad que fue difícil hacer como un recorte, porque la verdad que fue un diagnóstico de mucho despliegue y con muchas cuestiones para contar, pero bueno, seleccionamos algunas de estas cosas para presentarlo y bueno, que mis compañeras puedan contar el proceso de tratamiento de Juan. Bueno, en realidad, sí. No, dale, María. Lo único, perdón, quiero decir una cosita. Nosotros trabajamos con consentimiento informado. De todos modos, los nombres, por supuesto, que están cambiados. Pero nosotros trabajamos, o sea, como es un equipo clínico y de investigación que funciona en la universidad, digamos, nosotros tenemos consentimiento informado para hablar sobre casos clínicos. Bueno, entonces viene ahora el trabajo en red. Hasta este momento, digamos, cuando se presenta a Juan, se presentan sus papás, la cuestión es más 1 a 1, aunque ya vino derivado por neurología. Este trabajo en red tiene que ver con la cartografía de la que hablaba Analía, ¿no? No es una situación fija el trabajo en red con los equipos de orientación, con neurología, sino que se dinamiza en función de nuestras hipótesis clínicas, ¿no? Me llamó la atención la forma del trabajo en red, porque cuando se presentó esta figura en particular, ¿no? Cuando Rocío fue quien eligió este gráfico para el trabajo en red, un familiar, digamos, que es muy tecnológico y demás, me decía, ¿qué vas a poner? Eso es una red mesh, me dice, ¿no? Es un sistema mesh. Y yo decía, no le entendía qué estaba diciendo. Y entonces me decía, bueno, es el sistema justamente de Wi-Fi que no conecta punto a punto, sino que prioriza el lugar donde necesita captar el sistema, ¿no? Entonces, el nodo nuestro es Juan, y su problemática. Y el resto se va ampliando, se va enfocando en función de esta malla, de esta red particular, que ahora podemos llamar mesh, que es un sistema, digamos, tecnológico actual, por lo menos en la Argentina. Esto nos trajo al tema de la organicidad, porque cuando nos contaba Débora, ¿no? del nacimiento prematuro, de ciertas cuestiones que íbamos viendo en el trabajo personal, digamos, que iban haciendo las chicas en el tratamiento, el tema de la organicidad fue una hipótesis que, digamos, empezamos a pensar si no había algo de esto. En realidad lo veíamos muy aletargado, los ojos prácticamente cerrados, una manera de hablar muy complicada, muy gangosa, la lengua muy pesada, digamos, nos llamaba la atención todas estas cuestiones y eso hizo que tuviésemos o que priorizásemos una reunión con neurología justamente para pensar en estas cuestiones, ¿no? Si algo de esto, aunque ya habíamos hablado en un inicio, no había, digamos, influido, no estaba, digamos, influyendo grandemente en la situación de Juan.
la prematurez, como decía ahí, el peso bajo. Entonces, bueno, se prioriza otra de estas zonas que justamente es hablar con el equipo de orientación. Con el equipo de orientación, además, nos sentimos convocados a poder conversar por una situación puntual que surgió. La mamá se acerca a nosotros a decirnos que va a retirarlo de la escuela por una situación confusa que había sucedido en el micro de transporte escolar. A raíz de eso es que nos ponemos en contacto con la escuela como para poder justamente recabar más información y poder comprender qué es lo que estaba sucediendo. Desde la escuela, la verdad, trabajan en las escuelas interdisciplinarias, trabaja un grupo de profesionales donde uno de los profesionales es el referente del niño. Y lo que nos comentaban, también ahí surgieron cosas que algo se había escuchado en el grupo de reflexión de adultos, y era la pertenencia de primero las características endogámicas de esta familia, que hacía que Juan esté muy encerrado en sí mismo y en las cuestiones familiares, y lo que surge es que poder abrir a lo escolar estas cuestiones. Por ejemplo, la familia hacía bailes que tenían que ver con cuestiones de origen, bailes peruanos, y bueno, al hablarlo con la escuela, bueno, acordamos que los iban a hacer participar como para poder entretejer ahí otro tipo de vínculos y otro tipo de salida de Juan en lo escolar. Con respecto a Juan, lo que manifestaban un poco, acordábamos algunas hipótesis, que era muy tímido, que le costaba expresarse, que en realidad tenía interés en aprender, que había ya logrado algunas transformaciones en relación a lo pedagógico, pero que lo que más costaba era la expresión. Volvemos al grupo de adultos. Bueno, esto es fijo, digamos, el grupo de adultos a cargo, lo llamamos grupo de adultos, grupos de reflexión, realmente todavía no tenemos, es un dispositivo, digamos, de un grupo que trabajamos clínicamente con estos adultos a cargo de los chicos que están en el grupo, y es fijo durante, digamos, todo el tratamiento una vez por semana. En este caso son 7 señoras, digamos, mamás, abuelas, porque hay 7 chicos en este caso, en este momento, en el grupo, ¿no? En el grupo de niños, en el grupo de adultos a cargo. Por supuesto que se invita a participar a cualquier adulto, o sea, pero en este caso se da que el grupo es exclusivamente de mujeres. En el caso de Julia, la participación inició en forma presencial durante el 2019, y durante el 2020 es un espacio que se sostuvo justamente, y que sostuvo a cada uno, digamos, de los miembros del grupo, porque en un momento de mucho dolor, aislamiento, dificultad, realmente el grupo sostuvo, ¿no? Sostuvo, y por ahí permite ciertas aperturas. Por ejemplo, como decía recién, que el problema esto de haber sabido qué estaba pasando con Juan en la escuela, Julia lo presenta y dice esto, ¿no? Que lo va a sacar de la escuela. O sea, no solamente es un espacio de sostén para los adultos, sino justamente, y es la intención, proveer ciertas cuestiones de sostén para los niños, ¿no? Que están en el grupo. La situación de Julia en el grupo fue muy llamativa, porque esta endogamia, ¿no? Esta cuestión más de adentro, ella no hablaba demasiado, se fue viendo, digamos, en el transcurso de los distintos encuentros, cómo ella podía confiar, ¿no? Ciertas cuestiones que tenían que ver con algo muy propio de ella, con el resto. Y lo expresaba, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que nunca había tenido, nunca había estado, nunca había participado en un grupo donde se hablaran de las cosas que
justamente eran preocupaciones. Ella deja de trabajar durante la pandemia del año pasado y se dedica a la casa, y ella claramente le dice al resto de las participantes que ella no sabe cómo habitar su casa, ¿no? Lo dice con esas palabras. Tiene un montón de tiempo ahora al lado de Juan, pero no sabe a qué jugar. Entonces es el momento en que las otras participantes justamente van construyendo juntas, ¿no? Y hacen como un listado de qué cosas se pueden hacer, a qué se puede jugar, y recordando juegos propios, digamos. Es un trabajo bien interesante que hacen los adultos, porque también se conectan, no solamente en la función de qué es lo que se debe hacer, cuáles son las prácticas, digamos, importantes, cosas que no hablan, pero entre ellas sí se pueden conectar con sus propios momentos, digamos, de niñez y sus propias preocupaciones. El año pasado se pusieron hasta un nombre, digamos, y un ícono especial, porque las intervenciones ya no presenciales se realizaban en este caso no fueron videollamadas, porque como no tenían dispositivos por ahí que permitieran, o datos que permitieran el contacto por Wi-Fi, era más fácil hacerlo por chat de WhatsApp. Entonces, el icono era importante tenerlo, ¿no? Y entonces son unas mujeres en un puente, y me pareció muy interesante esta cuestión de poder graficar, ¿no? Así como anteriormente el tema de la red, el tema de los puentes en este caso. La realidad es que los cambios y las oportunidades elaborativas de Julia se fueron dando, y creo que eso también permitió cierta apertura en Juan y en su problemática. Ella conectarse con la reflexividad de sus propios procesos, ¿no? Y de sus propias dificultades, y cómo esas dificultades también hacían obstáculo en la situación de Juan. Esta es un poco un panorama del grupo digamos, de adultos, ¿no? Y ver las transformaciones ahora del tratamiento. Bueno, con respecto a Juan, transcurrido el tratamiento, sobre todo en lo que significó la diferencia entre la pre-pandemia y post-pandemia, digo, los grupos son de entre 6 y 8 niños pre-pandemia. Cuando comienza la pandemia, tenemos que, con esta modalidad que tuvimos que reemplazarla por la virtualidad, se reduce el grupo. Y esto fue muy favorecedor para Juan, que él decía, ¿no? Ante el ingreso de un nuevo niño, más de 3, él decía, no, que no entre nadie más porque si no me explota la cabeza, ¿no? Como que él empezó a poder manifestar algunas cosas que le estaban pasando, y que justamente el grupo ampliado, donde la mayor producción simbólica es discursiva, y es donde a él más le costaba. Y esto que al principio nos hacía muchas preguntas, si había alguna cuestión orgánica, sobre todo por la postura, de la dificultad de hablar, que tenía que ver con toda una postura de él, con la boca como la boca abierta, los ojos entrecerrados, no abrir demasiado la boca. Y bueno, esto la verdad que en el grupo más reducido fue cambiando, fue habiendo cambios importantes. Él empezó a poder tomar la palabra, los nuevos ingresos al grupo, a veces era él el que podía, digo podía, pero en realidad porque todavía estamos en tratamiento, esto continúa, ¿no? Pero ya se ven muchas transformaciones. Se lo veía, algunas temáticas lo convocaba, algunas no, pero algunas sí, y él podía participar. De hecho, en la última sesión, cuando él algo no entendió, dice, para, como que enseguida, que esto es llamativo, porque al principio era un aislarse, encerrarse, tal vez ponerse a hacer, nosotros tenemos un cuaderno de trabajo, y se ponía a hacer líneas como un modo de descarga sin poder intercambiar. Pero hubo una situación, perdón, pero me voy apurando porque si no se nos va a acabar el tiempo, hubo una situación que nos llamó la atención,
Julia nos refiere una situación, cierta preocupación que tiene que ver con el crecimiento de Juan, la sexualidad y la agresión, otra vez. Y conjuntamente con eso aparece como foto de perfil de WhatsApp, que es por donde nos comunicábamos en el grupo, esta imagen, que es un arma, una pistola con balas. Cuando la terapeuta le pregunta a ver cómo se le había ocurrido esta imagen, él no podía sostener nada en relación a esto. Bueno, entonces nos ponemos en contacto con el equipo de orientación escolar, también ahí en esta cartografía sentimos que era un momento importante para poder conversar a ver cómo estaba la situación y conocer la situación también de la familia y qué había pasado durante el periodo de pandemia, que sabemos que influyó mucho y en algunos casos negativamente. Bueno, y ahí nos cuentan que hubo un trabajo muy interesante desde la escuela, que hubo una conexión casi permanente con la familia. Tanto el papá como la mamá tuvieron COVID, tuvieron que ser hospitalizados, y desde el colegio estuvieron en conexión permanente con Juan. Incluso se estableció una red acompañando a Julia, para ver quién podía acompañar a Juan cuando ellos no estaban, y así hubo aparición de una prima que también vivía en la misma vivienda, que acompañaba a Juan para conectarse con la escuela, y el acompañamiento no solo era pedagógico, sino también afectivo. La fonoaudióloga nos comenta que hasta tomaba la leche con Juan, o sea, él tomaba la leche, le mostraba cosas de la casa, porque era mucho tiempo que permanecía solo. Bueno, y ahí, si bien pedagógicamente sí tuvo muchos avances, incluso desde la escuela también notaron que se pudo extender el tiempo de atención, si bien todavía había que seguir trayéndolo acompañándolo en la comprensión de las consignas. Pasamos a nosotros nos llamó la atención en esta nueva, se trabajó en relación a la agresión en un grupo de adultos, bueno, comunicarnos con la escuela, y pasás, Ani, así, me parece que el tiempo nos apura. Nos llamó la atención que... ¿Querés decir algo, María? No. Que bueno, también notaron que también notaron los cambios, digamos, en Julia, ¿no? Que la escuela notó que preguntaba más, justamente, ocurrió otra situación en la que ya no quería sacarlo de la escuela, pero se comunica conmigo justamente para trasladarme su preocupación, y entonces, digamos, lo que derivo es, ¿por qué no preguntás bien qué pasa? ¿No? ¿Qué está pasando en la escuela? Y esto se nota, esto la institución también lo recibe, digamos, del pasaje directamente al acto, puede intermediar con preguntas, y esto lo nota la institución, eso es interesante. Tanto los cambios de Juan como los cambios de Julia se fueron dando, o sea, no fue uno sin el otro en este punto, ¿no? Me parece interesante recalcar esto, para llegar a la siguiente filmina, a la siguiente diapositiva, que de alguna manera muestra esta diferencia, ¿no? Ani, la otra. Ahí está. En realidad, él cambia su foto de perfil, sin decir nada, y bueno, al conectarnos, al llamarlo, veo la foto de perfil, entonces bueno, ¿qué significaba esta foto, no? Y para nosotros es como un cambio en la producción simbólica de Juan, donde él sí puede decir que desde su cumpleaños, en realidad era una foto, o sea, ya habían pasado varios meses de su cumpleaños, pero aún así, como algo más propio, y algo que él podía sostener en relación a esto. Bueno, acá volvimos a poner otra red, y bueno, esto es un trabajo en el equipo. Nosotros hacemos esto con cada uno de los chicos
de todos los grupos, y bueno, vamos acordando con distintos dispositivos y distintas instituciones, y bueno, esto era un poco lo que les queríamos mostrar. La verdad que Muchas gracias. Muy interesante, Analía, y el equipo, por todo lo que aportaron. Me parece que, bueno, que el trabajo en red se notó claramente. Y yo quisiera hacer un agregado pequeño, que no es menor, que es el papel de la escuela, como disparador y como observador principal o inicial para poder dar punto de partida para poder hacer el encuentro con todos ustedes, ¿no? Que obviamente sin este equipo tan lindo como el que ustedes describen, y esta mirada que han tenido tan abarcativa, hubiera sido imposible poder hacer todo lo que hicieron. Pero me parece que, bueno, justo hoy que acá en Argentina es el Día del Maestro, me parece que es un buen homenaje también tener en cuenta la escuela, que tiene la capacidad para poder observar y poder hacer una mirada muy particular acerca de todo esto, y bueno, cómo ustedes fueron después, a partir de la derivación, llevando todo un trabajo en equipo, que me parece que justamente el nodo es Juan, pero también el nodo son ustedes, como grupo interdisciplinario y como grupo de trabajo, donde el psicoanalista es parte de este equipo, ¿no? Y la mirada del psicoanalista en conjunto con todos los que ustedes han intervenido me parece esencial. No sé quién quiere hacer un comentario. Perla quiere decir algo. Dale, Perla. Bueno, realmente es un trabajo muy valioso, muy importante. No sé qué nivel de difusión tiene. Eso es una de las preguntas que le quiero hacer. Yo del 83 al 94 trabajé como psicóloga en escuela, y me hubiera encantado enterarme de este tipo de tareas que ustedes realizan y vienen realizando. Esto en cuanto a lo general, ¿no? El trabajo en red, del cual yo me enteré recién en el 94, en un curso en Israel, me parece que es uno de los elementos el elemento diría más valioso, ¿no? Para poder hacer esta llegada y este trabajo. Y me quedé pensando en dos cuestiones, por ahí desde un vicio de profesión. Nene aburrido, a mí siempre me ha sonado al nene deprimido. Y lo que me pregunto es hasta qué punto este nene, este chico, con esa mamá que no sabía a qué jugar, funcionó como sostén de la depresión materna. Eso les quiero preguntar. Bueno, gracias y felicitaciones de nuevo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, por el chat. ¿Cómo? Yo quiero hacer un comentario que lo hice por el chat. Sí, dale, Claudia. Bueno, por un lado me impresiona mucho cómo la oferta de escuchar a una familia bastante vulnerada tuvo tan buena respuesta, tanto con la escuela como con, o sea, tanto la actitud de la escuela como la del equipo de orientación escolar. O sea, qué posibilidad tuvieron de empezar a pensar, porque la verdad que no tenían recursos, no se les ofrecían recursos para pensar, ¿no? O sea, que esto en una clase media hubiera sido abordado de otra manera. Así que me parece importantísimo la intervención y, bueno, la intervención de la escuela. Y pregunto, un poco parecido a la pregunta de difusión, ¿cómo llegan los pacientes? Porque no entendí muy bien. Si es solamente por derivación del EOE o hay otra manera. Y pregunto si hay lista de espera, o sea, cómo es los requerimientos que ustedes tienen. Muchas gracias. Sí, Alberto, querías decir algo, ¿no? Bueno, realmente muy linda la presentación, felicitaciones, aparte transmitieron realmente una dimensión de calidez muy particular en el alojamiento de la demanda de esta familia, de este chico. Yo una cosa que quería, dos preguntitas para...
en una de las primeras filminas, ¿no? Ustedes destacaban que se había establecido rápidamente un vínculo transferencial. Yo me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo conceptualizaban vínculo transferencial, transferencia en este tipo de situaciones, ¿no? A mí la impresión que me transmitía, me gustaría ver cómo lo pensaban, es que daría la impresión de que se disparó una dimensión de expectativa esperanzada en este chico, en relación a que algo se pudiera hacer con las dificultades, los malestares que venía arrastrando. Al igual que en el grupo familiar, ¿no? En la madre, el padre. Digo esto porque Julia Kristeva tiene un texto muy lindo en relación a la transferencia y habla de la esperanza como una dimensión que ubica como disparadora de un vínculo transferencial. Y me parece que en el clima de apatía, de arrastre de las dificultades, esta dimensión me parece que probablemente es importante. El otro punto es, porque hablan en un momento de inhibición y de represión. Y me parece que por ahí discriminar la noción de inhibición, la noción de represión, puede ser importante en estas situaciones. Bueno, dos preguntitas o cuestiones para aclarar. Felicitaciones porque realmente me pareció muy, muy linda la presentación, muy motivante. ¿Quieren terminar, Analía? ¿Quieren contestar? Yo comento esto y estas cositas, y si después alguien de las que presentaron o hay más gente del equipo que está, si quiere, o está Silvia también, si quiere hacer algún comentario. Respecto de esto, tomando esto último que traía Alberto, lo de la lógica de la esperanza y del alojamiento, sí, nosotros somos absolutamente potentes en eso. Nosotros ponemos y ponemos y ponemos, y todo el equipo, todos los terapeutas que están en el equipo, tenemos un compromiso, y el trabajo que se ha hecho, que han hecho los terapeutas en la pandemia, a mí, y esto lo quiero decir, me llena de orgullo. Se ha ido, o sea, no sé, faltaba que regalen datos para que los chicos se pudieran conectar. O sea, sí, nosotros apostamos, y me parece que sí, que ahí hay un alojamiento. De todos modos, cuando Débora habla de vínculo transferencial, por supuesto que estamos hablando de una transferencia operativa que se establece, que permite la inauguración de un trabajo y que inaugura un circuito de repetición. O sea, en el encuadre clínico individual, viene a repetir su modalidad de producción, lo que le pasa en su vida, digamos. Entonces eso es lo que nosotros llamamos una transferencia operativa, ¿no es cierto? Que también es lo que hace Julia en el grupo de madres, que primero repite una modalidad huidiza, donde no participa, y recién en la pandemia se empieza a preguntar y empieza a decir, no sé estar con mi hijo, no sé habitar mi casa, ¿no es cierto? Y eso, ahí se empieza a circular toda una otra cuestión. Respecto de la diferencia entre inhibición y represión, la inhibición es un descriptor clínico para nosotros. La represión es un mecanismo intrapsíquico. Entonces, nosotros en principio lo que registramos, que en la mayoría de los chicos que nos consultan encontramos o inhibiciones masivas, restricciones serias. Nosotros hablamos de aprendizaje, hablamos de la posibilidad de chicos absolutamente vulnerables y vulnerados de tener un mínimo despliegue social, de tener un mínimo proyecto de transformación singular y de transformación social, de abrir oportunidades de pensamiento y potencialidades simbólicas diferentes. Eso es lo que para nosotros, que somos psicoanalistas y no economistas, nutricionistas, les puede cambiar su vida, digamos, desde nuestro punto de vista. Respecto a lo que decía Perla, del chico deprimido o el chico aburrido, sí, yo estaría de acuerdo. Ahora, desde un enfoque de complejidad, digamos, en una situación familiar donde falta todo, y en una situación social donde falta todo,
el aburrimiento y la depresión, las privaciones son máximas, entonces yo sería como cauta para pensar en una hipótesis única. Justamente el esfuerzo que nosotros hacemos es para establecer hipótesis clínicas de complejidad. Nunca es una sola cosa. Entonces, lo incorporo, o sea, yo creo que sí, de hecho me parece que más que una madre deprimida, una madre que se desconoce, que se reconoce incapaz de vincularse con su hijo, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, y la verdad que las historias de estas madres, las historias de estos padres son historias de violencia social, simbólica, violaciones, golpes, abuso, pobreza. Entonces, la verdad que es muy difícil utilizar categorías exclusivamente psicoanalíticas para determinar estas situaciones. Respecto de los tratamientos, lo que preguntaba Margarita, de cómo llegan, nosotros tenemos una admisión abierta, digamos, puede venir quien quiere, la facultad, la admisión, pero básicamente nos llegan las admisiones los equipos de orientación escolar de Cava y de los de clínicas de la sección de neuropediatría. Tenemos lista de espera, nosotros no trabajamos con límite de tiempo, las transformaciones, esto no es una intervención de la urgencia, nosotros tenemos intervenciones de urgencia en el transcurso de los tratamientos. Este chico de hecho está en tratamiento desde 2019, y probablemente sigue en tratamiento. Nosotros tenemos chicos que empezaron tratamiento a los 6 años en escuela especial, y ahora ingresan a secundarias comunes, con despliegues simbólicos, satisfactorios, con posibilidades de preguntarse cosas, con posibilidades de enojarse con lo que les toca, de enojarse con el mundo, que es lo que les permite pensar en una vida diferente. Entonces, sí, nosotros tenemos lista de espera, en este momento la lista de espera es larga porque aparte, imagínense, después de cada reunión de equipo con los equipos de orientación escolar, nos dicen, tenemos 5 chicos más, tenemos 7 chicos más, tenemos, además, bueno, hace poco, por ejemplo, Débora y otras 2 colegas participaron en el programa de televisión Caminos de Tiza, después de estar en el programa de televisión de Caminos de Tiza, se nos vuelve a agrandar la lista de espera. Lo que tenemos es que como estamos articulados a la carrera de especialización en psicopedagogía clínica que dirige Silvia Schlemenson, los profesionales de la carrera hacen sus prácticas con nosotros, entonces, año por medio, podemos hacer como una incorporación de chicos mucho más masiva. Aún así, nosotros ya llevamos atendidos 2.500, 2.700 chicos, o sea, es un equipo grande, tenemos en este momento muchos grupos, muchos chicos. Pero sí, hay admisión y hay lista de espera. Bueno, muchas gracias, Analía. Carmen, vos querías cerrar, porque ya estamos muy sobre la hora. Sí. Sí, bueno, felicitar Analía, a ti y al equipo, porque creo que nos están ofreciendo un modelo que han venido trabajando de una forma cohesionada, ¿no? Para poder ofrecerles a estos niños una atención integral, ¿no? Yo pensaba en el caso de Juan, ¿no? Como mi paisano, ¿no? De Perú, y de qué manera él podría también dentro de todo este cuadro, él y su familia, estar expresando el duelo, ¿no? Por el desarraigo, ¿no? Una familia que entiendo que venía pues del campo seguramente porque el papá trabajaba, me dices, con cerdos, ¿no? Atendiendo cerdos, podrían haber sentido la hostilidad, ¿no? O la inadecuación de llegar a otro país dejando sus vínculos, dejando su cultura, ¿no? Para insertarse en otra forma de vida. Qué difícil, por eso es que pienso que el espacio que ustedes ofrecen no solamente es a Juan, sino a su familia, ¿no? Un espacio de acogida donde pueden sentir que pueden renovar sus vínculos y comenzar a pensar, comenzar a activar su psiquismo. Así que me alegro muchísimo
por el trabajo que nos han presentado. Quiero recordarle a todos los presentes que, dado que nos hemos pasado de la hora, ¿no? Pudiendo atender este interesante proyecto, esto va a quedar grabado y lo vamos a colgar en el Facebook 2 meses, donde se puedan seguir comentando, ¿no?, las impresiones sobre este trabajo, y las personas que han presentado también pueden ir respondiendo. O sea, se abre ahí un espacio de diálogo. Quiero decir una sola cosita más, y es que esta presentación de hoy tiene que ver con el programa clínico, pero lo que me parece importante, más allá de que nosotros tenemos muchísimo nuestro programa, me parece que se nota, estamos planteando una ampliación de la metapsicología, estamos planteando que el psicoanálisis necesita complejizar sus hipótesis teóricas y clínicas para alojar cuestiones del vínculo, para alojar cuestiones de lo social, para alojar prácticas institucionales complejas. Me parece que esto no es solo un modelo de atención, sino un modelo de pensar el psicoanálisis acá en más. Además, me ¿cierto? parece que es realmente muy pertinente que este sea el espacio adecuado para poderlo presentar, justamente por la modalidad de trabajo, porque es un trabajo interdisciplinario donde no se hace foco específicamente en un psicoanálisis tradicional, como uno supone, con interpretación, digamos, conocida desde el inicio del psicoanálisis, sino justamente la posibilidad de poder hacer un intercambio y una lectura multidisciplinaria acerca de lo que está ocurriendo con este niño y con toda su familia. Así que me parece que es muy pertinente que se haya podido presentar en este lugar, en este espacio y en este momento. Queda abierto, por otra parte, la posibilidad, a partir de esta maravillosa exposición que hizo Analía junto con su equipo, bueno, la invitación a todos los equipos que estén trabajando en condiciones parecidas o distintas, pero bueno, que sea justamente con poblaciones vulnerables, como ya lo hemos dicho antes, para poder darles espacio para poder intervenir y poder participar. Bueno, les agradezco mucho. Gracias a todo el equipo por acompañar, y a Silvia Schlemenson, que fue la creadora del programa que está ahí. Muy bien, muchísimas gracias a todos, felicitaciones. Bravo. Nos vemos en la próxima. Gracias.